Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos nuevamente hoy miércoles dando una mirada a los Salmos, primer miércoles del año 2023, y es un gozo comenzar este nuevo año aferrados a la palabra de Dios, con la firme disposición, el anhelo de encontrarnos con el Dios de la palabra. Hoy estaremos dando una mirada, reflexionando en el Salmo número 82. Así que puede usted abrir la palabra de Dios en este hermoso Salmo y hoy estaremos meditando en él. No sin antes pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé dirección, que nos dé el entendimiento para poder entender este Salmo y apreciarlo en su justa dimensión. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Padre amado, por esta nueva oportunidad de encontrarnos contigo, nuestras almas anhelantes y deseosas, sedientas de encontrarnos contigo en esta hora. Recibe toda la honra y te pedimos tu bendición, una bendición especial, preciosa sobre cada uno de aquellos que nos acompañan miércoles a miércoles contemplando tu hermosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 82 es otro de los salmos de Asaf. Recordemos que los salmos tienen diferentes autores, la mayoría escritos por el rey David, pero también por Moisés, por Salomón, por los hijos de Coré y en este caso también por Asaf, que era el encargado de dirigir la adoración. Y vemos en este hermoso salmo que hay un tema muy importante y muy pertinente justamente para comenzar este año que nos llama poderosamente la atención, y es la justicia de Dios, y es una amonestación contra los juicios injustos, o más bien los jueces injustos que administran justicia injusta, que no viene siendo ya justicia, viene siendo una injusticia. Y este hermoso salmo comienza, vamos a leerlo y vamos a ver algunos versículos que nos dan un panorama, una introducción para entender este salmo. Sé que es un poco difícil de entender, quizás uno de los más difíciles del Salterio, de los 150 que componen el libro de los Salmos. Recordemos que el libro de los Salmos está dividido en 4 libros y este pertenece a este hermoso Salterio, pero sí es algo difícil de entender, pero está en la palabra de Dios, es palabra de Dios, y también podemos apreciar la enseñanza que el Señor nos ha dejado por inspiración de su Santo Espíritu. Este salmo está en la palabra y debemos de meditar y orarle al Señor para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así que vemos en primer lugar que este salmo está dirigido a aquellos a los cuales se les ha dado la responsabilidad de administrar justicia. Por eso se le llama dioses, aquellos que ocupan el lugar para regir, para legislar, para juzgar a el lugar donde se encuentra, en este caso aquí en la tierra. Pero vemos que este mismo salmo
es citado por el Señor Jesucristo en una controversia con los fariseos, porque le acusaban y querían apedrearle porque él se llamaba Hijo de Dios. Y allí el Señor Jesucristo cita este salmo, específicamente cita el verso 6, yo dije, vosotros sois dioses. Y dice el Señor que este salmo o este llamado a aquellos hijos de los dioses son aquellos a los cuales se les confió la palabra de Dios. Y al que se le ha confiado la palabra de Dios, en primer lugar, ha sido al pueblo de Israel, y hoy vendría siendo la iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que a la luz de la palabra tienen la responsabilidad de administrar justicia. Pero vemos que este salmo comienza diciendo que el Señor está en la reunión, el Señor dirige la reunión, el Señor preside la reunión porque Él es el único juez justo, el único juez verdadero, el único que tiene la capacidad de juzgar. Por eso dice el verso 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra. Y el Señor es el único con la capacidad moral, con la capacidad espiritual, con la capacidad ética de emitir un juicio justo, equitativo, aquel que no hace acepción de personas. Y nos habla en primer lugar de lo que ellos hicieron, aquellos a los cuales se les dio esta responsabilidad. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Estaban juzgando injustamente, estaban haciendo acepción de personas, estaban yéndose a favor de aquellos poderosos y por lo tanto no estaban siendo equitativos en la aplicación de la ley, estaban juzgando, pero estaban haciéndolo injustamente. Y también dice, y aceptaréis las personas de los impíos. Estaban aceptando aquellos sobornos para los cuales entonces la ley era debilitada y el juicio no era según la verdad. Y por lo tanto entonces, ¿quién sufre cuando los que están encargados de administrar ley y justicia lo hacen injustamente? Entonces sufre toda la tierra, sufre todo el pueblo, sufre toda la nación, y esto era lo que estaba sucediendo. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos deberían de haber hecho? Pues allí lo tenemos en el verso 3 y el verso 4. Básicamente tres cosas. Dice, lo que ellos deberían de estar haciendo es defender al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, y librad al afligido y al necesitado. No le iban a aplicar justicia solamente por ser débiles o huérfanos. Era porque un débil y un huérfano pudiesen también ser merecedores de la justicia, ya que quizás pudiesen estar actuando injustamente. No necesariamente por ser débiles o huérfanos era el llamado para que se les aplicara la justicia de una manera verdadera, sino porque ese era el llamado para aquellos que precisamente estaban en un estado de debilidad, estaban en un estado de aflicción, de orfandad, de necesidad. Y los encargados puestos por la autoridad divina, a los cuales se les había conferido la palabra de Dios, entonces no lo estaban haciendo. Y allí entonces es el llamado. Y al final del verso 4 entonces hay ese llamado que dice, libradlo de manos de los impíos. Aquellos estaban actuando injustamente porque su corazón era un corazón lleno de maldad. El verso 5 entonces nos da esas razones por las cuales ese corazón de los encargados de administrar justicia estaba siendo, era un corazón oscuro, era un corazón lleno de maldad. Dice, no saben, en primer lugar; en segundo lugar, no entienden; y en tercer lugar, andan en tinieblas. No es que no tuviesen conocimiento intelectual, es que aunque tenían el conocimiento intelectual y aunque sabían que
tenían la ley en sus manos, no la aplicaban justamente. Así que era una carencia más bien moral. Tenían mucho conocimiento, pero no tenían la capacidad moral de aplicar justicia. Por lo tanto, no entendían el valor, el significado y quién les había delegado esa responsabilidad tan alta al punto de llamarlos en el versículo número 1 dioses. Vean que es Dios, dioses con D minúscula, pero usa la palabra en hebreo Elohim. Ya en el verso 6, nuevamente, y es el verso citado por el Señor Jesucristo, dice, yo dije, el Señor, vosotros sois dioses. Aquí esta palabra utiliza el mismo término Elohim, que es el mismo término para el cual se le atribuye al Señor, a Dios en el verso 1, Elohim. La diferencia es que aquí a dioses se le antepone una preposición o una partícula que en hebreo, que Elohim, que lo que significa es son como dioses, no son dioses, son con las características y con la responsabilidad moral, espiritual de administrar justicia y no estaban cumpliendo con su responsabilidad. Por lo tanto, dice el Señor, todos ellos, hijos del Altísimo, y allí entonces vemos la centralidad de este pasaje, son dioses con D minúscula, son como Dios, pero no son Dios, son hijos del único Dios verdadero, y aquí se menciona al Altísimo, es el único Dios verdadero. Y el verso 7 entonces da la sentencia para aquellos que actúan injustamente, aquellos con la responsabilidad de administrar justicia. ¿Y no le parece a usted que esto fue dado hace casi 3000 años y después hoy día vemos que es la misma realidad, es la misma situación? Aquellos encargados de administrar justicia lo hacen injustamente, aceptando sobornos, yéndose a favor de los poderosos, ignorando y más bien oprimiendo a los afligidos, a los necesitados, a los débiles, a los huérfanos. Pues bien, este salmo es muy real, este salmo es muy pertinente en el día de hoy, este salmo es muy presente en nuestro contexto, en nuestra realidad, y podemos decir que en todas las naciones. Y allí entonces en el verso 7, la consecuencia de aquellos que no saben, tienen conocimiento, pero no tienen la capacidad moral de aplicar la justicia, ellos entonces, dice, morirán como simples hombres, como hombres común y corriente, y como cualquiera de los príncipes caerán. O sea, pondrán los pies en la tierra y sentirán el dolor de haber menospreciado y mal usado el privilegio tan grande que el Señor les ha dado en administrar justicia. Y allí encontramos este precioso verso 8, porque todo este salmo tiene su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús, en la encarnación del Rey de justicia, en la venida del Rey justo, el justo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Vean lo hermoso de este salmo. Dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque Él sí tiene tanto el conocimiento como la capacidad moral, porque nuestro Dios es santo, 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 nuestro Dios es justo, y aquellos a los cuales han vivido la triste realidad de ser tratados injustamente pueden confiar en el Señor, pueden acudir al Señor, pueden clamar al Señor para que el Señor intervenga a través de su gracia y su misericordia en sus vidas. Y allí el Señor promete consolar, promete ayudar, promete proveer, promete levantar, fortalecer, porque Él es Dios, Él es el Altísimo. Y la palabra de Dios nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, incluida la justicia verdadera,
proviene de lo alto, del Rey que está en los cielos, del Altísimo, del único Elohim, el gran Elohim, el único Dios verdadero. Levántate, oh Dios. Hoy podemos también decirle: Señor, levántate, interven en mi situación. Mira el trato que me están dando. Mira que están actuando injustamente para conmigo. Mira, Señor, que estoy siendo víctima de persecución, menosprecio. Y ahí entonces podemos levantar nuestra voz para que el Señor actúe, intervenga, y el Señor tenga misericordia no solamente de mí, sino también de aquellos que están actuando injustamente. Dice: juzga la tierra. Y allí entonces encontramos este hermoso versículo al final del 8: porque tú heredarás todas las naciones. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en el Salmo 2 que el Padre le habla al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor se levantó, el Señor vino a este mundo, el juez justo tomó forma humana. Vimos la justicia desplegada aquí en este mundo, y nos describe como aquel que estaba lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo pueda ser justo y a la misma vez pueda tener gracia y misericordia. Él es el único y debemos de acudir a Él. Él ha heredado todas las naciones, todos los confines de la tierra. Él es el Rey justo y verdadero, y Él está a favor de su pueblo. Él está dispuesto y Él está disponible para escuchar nuestro clamor, para pedir. Cuando pedimos, le acudimos a Él pidiendo de su gran bondad y misericordia. Así que, mis amados, confiemos en el Dios justo, actuemos con justicia, pidámosle al Señor perdón por aquellas ocasiones en que no lo hemos hecho, y confiemos que el Señor es justo para perdonar, porque el justo murió en la cruz del Calvario y ahora nosotros somos revestidos de su justicia. Es una justicia que el Señor nos ha transferido, y ahora podemos nosotros disfrutar de su justicia y de su misericordia. Confiemos siempre en el Señor. Llevemos siempre nuestras luchas y nuestras batallas al Señor, porque Él pelea nuestras batallas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, oh Dios. Tú has heredado las naciones y ahora tú estás, oh Señor, sentado en tu trono, y toda autoridad y todo poder te ha sido dado. Así que confiamos, Señor, que tú guías nuestras vidas, que tú guías la vida de tu iglesia, y que tú actúas con poder y con misericordia a favor de tu pueblo. Recibe, Señor, toda la honra y bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo que siempre confía y espera solo y únicamente en ti. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y qué precioso poder apreciar la palabra de Dios. Cada miércoles una mirada a los salmos, y les invitamos a celebrar juntos servicio de alabanza y adoración cada domingo 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración en la ciudad de Brandon, Florida. Que tengan una feliz noche y que el Altísimo les continúe bendiciendo en el nombre de Jesús.